Bueno, chicos, yo le voy a dar la bienvenida a la doctora Graciela Moreschi. Para mí, como les decía, les contaba hace un rato, es un verdadero placer estar en comunicación con ella. Ya nos ha acompañado en el formato podcast de Juntos en la Experiencia, también en video, y viene acompañándome en un montón de iniciativas siempre de comunicación. Así que, Graciela, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad es un gusto, Alejandra. Nos conocimos en el 2013 y bueno, y desde ese momento muchas veces me convocaste y siempre me pareció bárbaro. Sí, la verdad que para mí es un verdadero placer dialogar contigo por la forma que tenés sos una gran comunicadora, además de todo lo que sabés por tu profesión, sos una gran comunicadora porque siempre digo, hay mucha gente que puede tener mucho dominio de determinados temas, pero a veces el comunicarlos y el llegar a todo público no es sencillo. Recién antes de que entraras les estaba contando un poco de vos, de cómo nos conocimos y les contaba que estabas hasta hace un ratito también en vivo con otro medio de allá de Argentina. Así es, y vos sabés que tuve que trasladarme al consultorio porque estoy con problemas de red en mi casa. En un momento cuando vi que no tenía buena internet, dije, wow, es lo último que me puede pasar en este momento. Sí, estaba en Canal 9, de acá de Argentina, justamente. Es que con esto de la pandemia, me parece que estoy medio torcida, ¿no? No, yo Ah, te veo bien. Mira, te ¿me dejé ves ahí bien? en. Sí, 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 te veo bien. Yo desaparecí para que te quedara, porque me encanta el fondo de la biblioteca y todo, entonces. Ah, Pero no, sí, no, se porque te estoy en el ve. consultorio. Sí, en este momento la verdad es que tanto como la parte física, que estamos en alerta, es fundamental lo psicológico, porque somos una unidad y esta incertidumbre afecta a todos, ¿no? Sí, A, totalmente. a, Bueno, todo, a toda la persona, que es. incluye lo psíquico, lo físico, lo espiritual, digamos, estamos súper afectados. Bueno, y cuán importante, mira acá la gente ya saludando, Jorge, de que nos está viendo en YouTube, saludando a Graciela, Hola, buenísimo. Jorge, ¿qué tal? Bueno, que se animen a mandar preguntas. Ya tengo alguna pregunta que va llegando por acá. Hoy en la tarde, mientras pintaba, les contaba. Bueno, vos ayer me viste cuando hicimos la prueba de sonido, que también estaba Sí, en jornada de pintura, porque yo les digo, ahora me ven toda maquilladita, pero no era la realidad hasta hace un rato. Estaba en plena jornada con este día tan lindo del sol, aprovechando para pintar. Y estaba escuchando, me gusta escuchar muchos podcasts, ¿no? Tratar de sumar valor mientras hago diferentes tareas. Y estaba escuchando acerca del tema del miedo, ¿no? Y de cómo el miedo, esa emoción tan fuerte del miedo, nos baja, por ejemplo, la capacidad del sistema inmunitario, ¿no? Nos deja mucho más exacto. propensos a pescar cualquier cosa. Sí, esto es importante, pero también, a ver, vamos, todas las emociones tienen como un doble filo. El miedo es una emoción importantísima, la tienen todos los seres vivos y es lo que permite que el ser superviva, sobreviva, porque el miedo es el que nos avisa que tenemos que cuidarnos. Entonces, cuando el miedo se transforma en cautela, es saludable. En este momento hay que tener cautela. El que es temerario, el que niega, muchas veces se expone y se expone. Entonces, hay como con todas las emociones. El miedo hay que poder administrarlo cuando el miedo llega a ser paralizante o intolerable, de manera que no podamos hacer algo o incorporarlo. Cuando uno lo puede incorporar y dice, ah, bueno, acá tengo que ir con cautela. Entonces lo bajo, porque el miedo, ¿qué significa? Que uno ve la amenaza mucho más alta, mucho más importante que los recursos que tiene. Cuando uno puede decir, bueno, tengo miedo, entonces quiere decir que esta amenaza es grande, pero a ver qué recursos. Y empiezo a instrumentar recursos. Por ejemplo, la gente empieza a sentir que, por lo menos acá, que tenemos una cuarentena mucho más estricta que en Uruguay, eh,
bueno, al principio nos sentíamos terribles saliendo, nos sentíamos como sospechosos en la calle, la sensación era, wow, tengo que demostrar con la bolsita que tengo una justificación para salir, me siento incómodo. Ahora vamos incorporando los guantes o el alcohol en gel, el barbijo, yo uso anteojos, pero hay gente que se compra unos anteojos. Eh, en realidad, ahí vamos incorporando y entonces empezamos a naturalizar y a movernos mejor. Esto me parece importante. Yo veo en la calle mucha gente que no se cuida en absoluto, que no respeta nada y que esta es peligrosa para sí y para los otros. Entonces, hay que tener una dosis de miedo suficiente para saber que hay una amenaza y desarrollar recursos. Eso sí, eso me parece muy interesante la acotación. Yo en realidad quería empezar a hablar del tema de las emociones contando qué es una emoción, porque muchas veces hablamos de las emociones, ¿no? ¿Cómo podemos referirnos a qué es una emoción? Esa sería la primera pregunta. Y después tengo otra. ¿Qué es una emoción? La emoción, a ver, es aquello que sentimos, es la repercusión que nos hace el mundo externo dentro nuestro y es la conexión entre lo físico y lo mental. Es exactamente aquello que nos se dispara y une cuerpo y mente, porque la emoción se registra en el cuerpo. Cuando tenemos miedo, lo registramos en el cuerpo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos angustia, cuando estamos tristes. Cada emoción va a tener una repercusión física. Muchas veces hablamos de las emociones, así como la alegría, la exaltación. Está bueno a partir de tener conciencia, de poner conciencia a lo que estamos haciendo, de darnos cuenta dónde nos impacta. Es esa respuesta, es como un tablero de instrumentos que se despierta en el cuerpo y en la mente, que nos avisa que ese disparador externo, que ya sea el virus, el otro, todos los otros, todo lo que es la realidad externa o interna, porque si tenemos dolor, también nos va a disparar una emoción. Entonces, todos los estímulos nos van a disparar en el cuerpo y en la mente, y eso es la emoción. Después, la conducta es la acción que emana de la emoción. Yo tengo una emoción y tengo una conducta, que puede ser, me inhibo, que puede ser una conducta, no hago nada, me evado, o hago, bueno, esa es la conducta. Lo que es interesante es que detrás de la emoción hay un pensamiento. Se inicia con una imagen o pensamiento. Es decir, yo tengo un pensamiento, una imagen de algo, y esto me va a disparar una emoción. Por eso, en las terapias cognitivas, uno trabaja con a qué está asociado. Y acá es donde es importante descubrir dónde se instaló en el cuerpo y a qué idea o cognición o pensamiento está asociado. Así trabajamos las emociones. Ahí me quedó más claro el tema de las emociones. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo ya tiene que ver con las emociones, está relacionado, pero como Sí, que, pero es más dura en estable. el tiempo. Pero es más estable un estado de ánimo. La emoción es como a ver, es como la lucecita en un tablero de instrumentos del auto, se enciende. Y después, esto me puede dar un estado de ánimo más arriba, más depresivo, es como algo más estable y más grosero, podría decir, no tan sutil. Las emociones, por ejemplo, es importantísima la alfabetización emocional. No es lo mismo frustración, bronca, impotencia. Aparentemente, uno dice, bueno, estoy mal o estoy enojado.
Pero si uno empieza a discernir, no, esto es frustración, esto es impotencia, esto es ira, cuando yo puedo diferenciarlas, ¿y cómo las diferencio? A veces en el cuerpo y otras veces por las ideas a las que están asociadas o a las imágenes. Entonces, esto me puede dar un estado de ánimo de bajón, ¿ok? Pero es más amplio y más estable el estado de ánimo. La emoción es rápida, emerge y no hay buenas o malas. Es lo que hacemos, bueno o malo, con la emoción. Una emoción de bronca nos está advirtiendo que hay algo de la afuera que no me es grato, que me está molestando. Entonces yo tengo que elegir, pongo distancia, qué es lo que hago con esa emoción, pero, o si es excesiva, si yo estoy durante mucho tiempo con angustia, y eso ahora, si tengo un poco de angustia, me está indicando que hay algo que no es bueno para mí y que el cuerpo, la angostura en la parte física me está indicando eso. Entonces, las emociones depende de la intensidad y del estar sostenidas o no en el tiempo, lo que las hace negativas, pero son siempre instrumentales y nos avisan de algo. Y aquel que es sensible y puede discriminar, por eso uno trata, por ejemplo, de enseñar a un chico cómo son las emociones, cómo identificar, como los emoticones, bueno, la carita feliz, la carita triste, cuando estoy con bronca, como esa película maravillosa que hizo Disney, que era Intensamente. Ah, hermosa, 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 Eh, hermosa. Sí. Bueno, ahí aparecen los distintos personajes como para que el chico pueda identificar cuáles son las emociones y qué hago con esto. Es como enseñarle, mira, cuando se enciende esta luz es que falta aceite, cuando esta luz se enciende es que falta agua. Es importante saber leer ese tablero emocional. Claro. Lee Esa, muchísimo. sí, no, esa película, bueno, como está sucediendo últimamente con muchas de las películas de animación que están dirigidas a un público chico, pero que los grandes vamos y captamos cosas que por ahí los niños todavía no, que son Claro. mensajes realmente muy profundos, ¿no? Como me pasó, por ejemplo, con Kung Fu Panda también, que hasta el día de hoy recuerdo frases de Kung Fu Panda que eran súper profundas. Absolutamente, la verdad que son maravillosos porque en realidad nos están enseñando también a nosotros qué hacer con los chicos, nos están mostrando el camino que, y para muchos papás, esto es descubrir lo que tienen que hacer con un chico, es la mejor terapéutica, digamos, como si fuera una guía, están muy bien asesorados, obviamente, realmente son una maravilla. Bueno, les quiero recordar a los que están viendo esta emisión a través de Facebook, ahora en directo, que pueden escribir. Yo tengo, verán que mis ojos van y vienen porque tengo varios frentes abiertos. Por acá veo los mensajes de la gente de YouTube. Acá abajo tengo también los mensajes de la gente de Facebook, que no los puedo compartir en la pantalla como sí puedo hacerlos de YouTube. Y ya tengo algunas preguntas para Graciela Moreschi. Estamos hablando del tema de las emociones y sería buenísimo que si a ustedes les despierta alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir, es el momento porque estamos con una gran profesional, la tenemos ahí cerquita en la pantalla y con la posibilidad de contestar algunas de las preguntas que puedan surgir. Así que saben, los que están en Facebook, que pueden dejar los comentarios, yo los leo en todo caso, y los que están en YouTube directamente escriben la pregunta y la puedo compartir en pantalla. Antes de ir a la pregunta de Martín, que me encanta y que ya lo veo que está por allí desde YouTube, Graciela, las emociones, digamos que no se manejan, se gestionan, o sea, ¿cómo puede ser el relacionamiento con el tema de las emociones? Mira, es importantísimo. Primero, no es que se aplacan, se atraviesan. Uno dice, la tengo que transitar. Lo que tengo que hacer es que la respuesta o la reacción, no ser reactivos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo siento una emoción
y reactivamente, así como cuando me quemo, saco el dedo, eso sería una reacción. Yo me enojo y exploto. Eso, digamos, lo que hay que tratar de inhibir es la respuesta reactiva. Para eso y atravesar la emoción, muchas veces lo que uno dice es, como uno no puede dar una respuesta reflexiva inmediata, puede decirle al otro, espérame, esto me está moviendo algunas cosas y quiero pensar antes. El poder darse tiempo y transitar la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en mindfulness o en conciencia plena, como le decimos, lo que hacemos es registrar qué me está diciendo esta emoción, qué me está diciendo en el cuerpo, con qué idea está asociada. Y cuando yo registro esto, puedo después dar la mejor respuesta. No se inhiben las emociones, pero sí la respuesta inmediata, que son dos cosas absolutamente distintas. Yo puedo tener mucha bronca, pero no voy a matar a alguien porque le tengo bronca. Eso sería una reacción, lo que ni pegarle, ni hacer violento. Pero puedo darme cuenta que hay alguna cosa que me está enojando, me retiro, digo, a ver, suspendemos acá porque esto me está dando mucha bronca y quiero pensarlo. Entonces, no está mal que algo nos dé bronca, lo que está mal es que agredamos. Esta puede ser la diferencia, pero tampoco taparla. No me da bronca, me da lo mismo. No me da lo mismo. Si hay algo que me está dando bronca, tengo que entender por qué, si cuánto es mío, cuánto es del otro. Esto sería atravesar una emoción, ir transitándola y buscando qué hago con eso. Eso es hacerla funcional. Yo tengo miedo, no salgo más. No, tengo miedo, reconozco, busco qué maneras, qué recursos, a quién pido ayuda. Entonces, eso sería cómo transito el miedo. Eso es reconocer, es como conocer, ¿no? Conocer de nuevo y conocernos a nosotros mismos también, que vos hablabas recién del mindfulness, el tema de estar atento a lo que sentimos. Y mira, quiero incorporar acá una pregunta de Carmen que dice, antes cuando me angustiaba lloraba y me sentía más tranquila, ahora me cuesta, que le cuesta llorar. El llorar es una descarga, de hecho físicamente hay cómo se mueven determinados músculos cuando uno llora, incluso con sollozo, que hace como determinado masajito o caricia interna. Entonces, uno se descarga con el llanto. Hay gente que nos cuesta más llorar, me incluyo. No tenemos ese recurso. Yo tal vez lo paso más todo por la cabeza que por el llanto. Nunca me fue fácil el llanto, pero entiendo que para algunos es una descarga y está bueno que se la permitan y que sientan y que si no, será porque le pusieron palabras. A ver, el poder poner palabras a algo baja la intensidad. Yo lo voy a dar un ejemplo en el amor, en el enamoramiento, en la pasión. Si yo me estoy excitando sexualmente con alguien y empiezo a hablar y empiezo a explicar, chau, se me fue. Es como, no, la emoción es aguantar determinada tensión que me va a producir ese enamoramiento, esa sensación, esa excitación física. Si yo la descargo con palabras, bueno, hay gente que anula en el momento de enamoramiento, enfría porque habla, intelectualiza. Entonces, tomé ese ejemplo, lo mismo con el llanto. Me pongo como esto, yo probablemente
tan acostumbrada a las palabras, es como que me explico también internamente y en vez de llorar, me hablo, no quiere decir que estoy hablando, pero entiendo que no es algo que me sale tan fácilmente. Y hay otros que sí, y está bien. Me parece que uno tiene que permitirse esto, pero saber que si uno se lo cuenta o le pone palabras, probablemente vaya menos a esa acción física que es más instintiva. En el caso, por ejemplo, de, no sé, duelos, ¿no? Hay gente que llora, que tiene, como por ahí tiene su lugar de descarga, y hay gente que como que tiene un bloqueo y no hay caso, y he escuchado gente que te dice, quiero llorar, pero no puedo, no puedo. ¿Eso entraría dentro de esto que vos estás diciendo? Bueno, ¿El depende. verbalizar o puede ser escribir también? No sé, pienso, o expresar ese duelo que todos transitamos cuando nos toca, por determinadas, tanto por la pérdida de alguien querido como por determinadas situaciones que pueden causarlo, y capaz que, no sé, pienso en alguien que dibuja o que pinta o que hace música. Absolutamente. Bueno, esto es la simbolización. Una cosa es cuando la gente se bloquea para llorar, es como está en estado de shock y todavía no puede llorar. No, es como si el impacto fue tan grande que esto es una cosa. Hay otros que no lloran tanto porque lo pueden poner, como decía, en palabras o en imágenes. Hay una simbolización del duelo. Y esto no es que cuando uno escribe lo pone en palabras, está simbolizándolo cuando lo dibuja también. Entonces, cuando hacemos eso, lloramos menos. A veces, como yo me ponía de ejemplo, tiendo más a esa parte, pero no porque lo haga adrede, sino porque, bueno, será que mi trabajo es hablar y poner palabras a las cosas y me sale naturalmente esto. Entonces, está más inhibida esta acción. Pero, a ver, no es adrede. Ahora, si alguien, uno quiere, que lo mismo hay un ejercicio que yo doy en el libro Si el otro cambiara, que es el libro donde trabajo mucho las emociones y las conductas, que es también en la bronca. Si yo puedo escribir una carta, aunque no la mande nunca, no importa, donde pongo todo lo que me da bronca y después paso a lo que me da pena, porque a veces detrás de la bronca hay pena. Y entonces después puedo poner, bueno, si tengo esta pena es porque algo quiero. Entonces hago todo un tránsito entre la bronca, la pena y el amor, digamos, porque uno se desilusiona cuando ama. Entonces, o cuando quiere algo. Esto puede ser un tránsito. Poner en palabras o en dibujos es una simbolización que ayuda mucho. Bien, y acá nos llega el mensaje de Carmen complementando el tema de no poder llorar. Me sucede con pérdidas de gente querida o con recuerdos queridos, ¿no? Eso, en el repasar también los recuerdos de diferentes cosas. Gracias, Carmen. Ahora, Carmen, ¿vos quisieras llorar o no entiendo? O lo que te pasa es que estás buscando en esos recuerdos y en esto estás buscando la emoción, porque a veces uno siente que si llora es porque se emociona y si no, no se emociona. Y uno es una manifestación el llanto de la emoción, pero hay otras. Bien. A ver si Carmen nos complementa entonces, si está por ahí a través de YouTube. Les reitero a los que están en Facebook que también pueden dejar sus preguntas o a través del canal de YouTube. Los que están en Facebook también se pueden mudar a YouTube Juntos en la Experiencia o a través del correo ale@juntosenlaexperiencia.com. Está por acá Jorge que dice, a medida que vamos creciendo, a ser mayores, que vamos siendo mayores, ¿no? ¿Influyen las emociones? ¿Crece la sensibilidad y es que nos angustiemos más?
Sí, hay una edad, sobre todo los adultos mayores, están más sensibles, estamos más sensibles en determinados momentos, en parte porque damos más espacio, tenemos como el disco más lleno y entonces a veces podemos conectar más, las emociones nos disparan muchísimas partes del disco este que tenemos como mente, donde a veces nos hacemos más sensibles. Pero también hay gente, por eso yo creo lo mismo que en esta pandemia, también nos sensibiliza y nos hace que estemos tal vez más conectados con las emociones. Pero hay gente que en cambio se rigidiza. ¿Y esto qué quiere decir? Que aumentó la coraza y con el tiempo se vuelve más insensible. Están los dos. Hay gente que se sensibiliza y hay otra que aumentó la coraza y ya no le llega nada. Son esos que dicen, ah, esto yo ya lo sé, no, tantas veces. Y en esto lo que están diciendo es, mm, no puedo reconocer lo diferente y particular de esto. Entonces, creo que cuando uno tiene afortunadamente sensibilidad, es porque todavía está vivo, que no significa esto, a ver, que tiene que estar llorando, no, 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 sensibilidad es esa capacidad para sentir y que uno la puede manifestar de distintas formas, ¿no? Ahí complementa Jorge y dice que siente él que está como más sensibilizado, que se angustia más con la realidad o hasta con las películas. Sí, y yo creo que bien, la verdad es que la sensibilidad es buena. Vamos a hacer una diferencia entre sensibilidad y lo que, a ver, ¿no? Sensiblería, que son dos cosas distintas. La sensibilidad es esto, yo puedo emocionarme, sentir, particularizar cada emoción o cada cosa como me está disparando, me doy cuenta, no me da todo igual. Más lo sensiblero es, me pongo tanto, me identifico con todo. Y cuando yo me identifico con todo, ay, me duele como si fuera a mí. A ver, esto inhabilita. No lo digo peyorativamente, es una palabra parece peyorativa, sensiblería, pero quería diferenciarlo con sensibilidad. La sensibilidad es yo siento, yo no soy un bloque. Y la sensiblería sería yo me identifico, ay, me duele, entonces no puedo hacer nada. Me duele tanto que no puedo ir porque, ay, no puedo ver esto, no puedo ver el otro. Esta cosa de identificarme, yo puedo diferenciar, es el otro, me parece doloroso, pero hay una distancia. Esto es lo que hace los médicos, a ver, hay algunos médicos que son más insensibles, entonces, y hay otros que sí son sensibles, pero no están identificados. Es al otro el que le duele, si no, no podrían ni operar, ni hacer. Operar me refiero no a cirugía, que uno está anestesiando, pero que no podrían hacer el acto de curar, ¿no? Sí, sí, están en contacto todo el tiempo con ese tipo de situaciones, claro. Mira, acá también Carmen nos complementa lo que vos le consultabas hace un rato, por lo que ella a su vez preguntaba, que dice que recuerda mucho a su papá y a su hermana, que falleció hace un año, y eso me angustia, a veces lloro, a veces no puedo, pero siento como un nudo en la garganta y también en el estómago. Ah, bueno. Esto es importante. A veces llorás y ahí es una descarga. Y lo otro es seguir sintiendo. Estás en duelo. A ver, si pasó hace menos de un año, estás todavía en duelo. Y en esos momentos, cuando ese llanto no puede salir y se transforma en angustia, está bueno
que lo pongas en palabras, que hables, que hagas como esa despedida, que empieces a o poner en palabras o en actos. Bueno, en actos me refiero, hay como determinados rituales. Antes la gente iba a veces al cementerio a llevar, esto era un ritual donde aliviaba, había muchas personas, ahora es una práctica que no se usa, pero que sería uno de los rituales donde uno, bueno, va y se pone en contacto, uno lo podría hacer en su casa, ahora estamos, la gente, a ver, se crema, no hay a veces lugares físicos, pero ese sería un ritual. Entonces te aconsejo para trabajar, ir trabajando ese duelo, que no tiene tiempo los duelos, cada uno lo elabora mientras puede. Elaborar un duelo es cuando el recuerdo ya no me duele, cuando el recuerdo me pone la alegría de haberlo tenido. Esto sería cuando uno, bueno, qué bien, qué lindos momentos que pasé. Ahí el duelo, más o menos para darse una idea, está elaborado. Cuando todavía el recuerdo es punzante y doloroso, angustia, cierra, estamos en duelo y hay que ir transitándolo. Claro. Para el tema de los duelos no es que haya acá empezó, acá terminó, o sea, cada persona, cada realidad, cada, ¿no?, entorno va a influir en eso, cada uno de nosotros. Totalmente, y hay duelos que se hacen con anticipación, cuando uno se entera de las enfermedades, hay duelos que se vienen gestando en vida de la persona. Entonces, cuando la persona fallece, bueno, es un duelo que casi alivia porque el tránsito fue antes, no es que cada uno es especial, su manera de ser. Bueno, muy bien, bueno, ahí te agradece Carmen. Hace un ratito que Martín mandó una pregunta que la estoy buscando, que tiene que ver con el contexto actual, Graciela. Dice, ¿cuál es la mejor manera de manejar las emociones propias y ajenas en esta cuarentena? Cuarentena que emociones a flor de piel, ¿no? Claro. En realidad uno puede manejar las propias, las ajenas no las puede manejar. Lo que puede es escuchar, contener al otro. No darle tampoco ni consejos ni soluciones. Digo porque a veces la gente habla y uno quiere solucionarle la emoción y dice, estoy triste, y uno, no, pero tendrías que hacer esto, quiere sacarle la tristeza, sacarle la bronca. Y si uno habilita la emoción del otro y dice, y bueno, y contame, ¿y qué te pasa? ¿Y qué necesitarías? O está bien, habla conmigo. Eso, esa contención de escuchar al otro, habilitar al otro, es eso. Es escucharlo, es decirle, no, sos un exagerado, está mal. No, sentís eso frente a esto. Bueno, fíjate, qué necesitas de mí, qué puedo darte, la oreja, tenés mi oreja. Eso es una manera de ayudar al otro. Y uno mismo, bueno, primero identificándola, después viendo dónde se ubica y a qué idea está asociada. Yo estoy, a ver, además del libro, si el otro cambiara, en este momento estoy dando como unas pastillas, te lo digo porque tal vez te ayude. Se llaman píldoras formativas. Es como un curso que estoy dando por YouTube y por Instagram. Todos los días subo un video. Ahora, mañana va a ser el 6º. Yo lo que recomiendo, si en 7 minutos o menos de 8 minutos cada uno, y trabajo el tema de las emociones, como si fuera una terapia cognitivo-conductual. Es decir, desde la conducta, la emoción, el pensamiento. Cada una. Me pueden encontrar en Instagram Graciela Norma Moreschi y en YouTube Graciela Moreschi.
Y ahí Perfecto. vamos trabajando cómo las emociones están ligadas al pensamiento y cómo se hace. Muy Había bien. a ver, que Sí, no él, pude él leer. complementó, sí, dice, la pregunta tiene que ver con las rispideces de la convivencia, eso que muchos hablan, ¿no? De tanta gente que por lo general permanece solo algunas horas y ahora en la cuarentena están muchas horas juntos. ¿Cuál es la manera más saludable de manejar las reacciones a esas situaciones? Bueno, en primer lugar, está clarísimo, y sí, creo que es un aprendizaje impresionante de convivencia. Y para esto, yo diría, hay 3 puntos básicos. Uno, darse cuenta que si el otro está bien, uno va a estar bien. Segundo, respetar, no querer corregir la emoción del otro. Y tercero, así como uno respeta, se respeta la de uno. Pero uno no castiga con el silencio, sino que uno dice, perdón, déjame porque esto me hace sentir, quiero entender bien qué me está pasando a mí antes de darte una respuesta. Uno avisa esto y se calla, porque si uno se hace esto de el castigo con el silencio, va a generar esto como un círculo para afuera, el otro va a sentirse mal y entonces se hace una espiral de distancia. Si yo digo, pará, déjame que entienda qué me pasa a mí con esto, después vemos. Esto es una manera. Tienen que ver que no haya una disputa de poder. Vos me hiciste esto, yo te hago el otro. Entender siempre que para estar bien los dos, si uno está mal, el otro también va a estar mal. Por lo tanto, tratemos que el otro esté bien. Hay, hay mucha gente que está muchísimo más alterada, pero hay otros que están encontrando determinados recursos y realmente me sorprendí de ver cómo muchas parejas que estaban en conflicto ahora llegaron a ciertos acuerdos con determinadas guías, llegaron a la sensación de que tienen que trabajar en equipo, que hay que pautar, y es importante esto. No al reproche, no a el reclamo hay que saber hacerlo, porque uno no puede demandar todo el tiempo, ni estar demandando mal. Si uno dice, en esta situación a mí me gustaría esto, es otra cosa. Diferente a decir vos tenés que o vos empezar siempre con el pronombre yo, no con el vos o tú. Es decir, no, tú tienes que hacer, no, yo necesito, yo en este momento esto es importante para el reclamo. Reproche, olvídalo, porque ya el reproche genera toda una emoción horrible. Bueno, en el otro. Claro, ¿No? claro. Sí, sí, sí. Estaba leyendo algunos mensajitos por acá que preguntan. Esta pregunta, Jorge, sería más para astróloga. Dice, ¿los signos zodiacales tienen que ver con el tema de las emociones? Claro, por ejemplo, yo Yo soy creo de que sí, cáncer. Yo soy de cáncer y yo soy creo que re sí. llorona, soy re llorona. Él es de Piscis, por lo que me dice por ahí. No, yo creo que sí, yo creo que así como la luna tiene que ver con las mareas, la luna también tiene que ver con nuestras emociones, los signos zodiacales, sí lo creo, no como una cosa de pronóstico, me va a pasar tal Claro, cosa, pero sí creo que cada uno responde a su signo solar y lunar. No es lo mismo alguien que es de Aries que alguien que es de Cáncer. claro. Este, Sí, eh, sí, sí. digamos, tienen como características distintas, pero no solamente son los signos, porque tiene mucho que ver la luna. Ujú. Entonces, eh,
los aspectos lunares que tienen más que ver con lo afectivo. Ustedes saben una cosa, miren, les voy a contar algo que me llamó la atención, me sorprendió mucho. Una vez estuve en un congreso con médicos tibetanos, entonces estaban haciendo en el Hospital Udaondo, vinieron psiquiatras tibetanos y yo estaba desde Occidente, entonces estaban la psiquiatra, la médica y la licenciada. Yo di por sentado que la licenciada era una psicóloga. No, era una licenciada en astrología. Mira. Ellos tienen el psiquiatra y la astróloga. Hacen astrología lunar, que supongo que debe ser más parecida a la china. Pero bueno, ahí me llamó la atención, ellos no son tan discursivos como nosotros, son más prácticos. Parece que toda la medicina influye el astrólogo. Por ejemplo, hay parece que lunas que están mejores para operar, sobre todo en las operaciones programadas, que otras lunas. No sé cuáles son cuál, pero ellos se influye el astrólogo para ver el mejor momento para operar. Uh-huh. Y en las terapias, obviamente, daban más cosas prácticas. Por ejemplo, un ejemplo que daban era, si alguien está muy deprimido o desvalorizado, le hacen cuidar a alguien, así sea un animalito. Entonces tienen que hacerse cargo de otro ser. Bueno, en realidad son actividades prácticas más que a ver qué me contás, cómo te crió tu papá, esas cosas no. Claro. Es otro tipo de psiquiatría. Sí hacen, dan medicación, como nosotros, las mismas medicaciones, pero tareas, cuidar algo, bueno, es lo que pude entender en 15 minutos de exposición de la médica tibetana. Pero hablando de astrología, mirá qué lugar que le dan en Oriente o en la India o en Tíbet, que tienen al astrólogo. Y sí. Bueno, supongo que acá es igual, hay muchos terapeutas que se manejan con las cartas astrales, pero para saber, no como pronóstico, sino para entender cuáles son los arquetipos que están funcionando y no pedirle peras al olmo. Vamos a imaginar a una persona de Aries, va a entender a la actividad, si uno dice, bueno, dentro de, así como un canceriano, probablemente, igual que un pisciano, sea mucho más sensible, pero tienen que ver otros aspectos. Pero bueno, esta es un poco la respuesta, me extendí. No, me encanta, me encanta. Yo te juro, Graciela, cuando vi la pregunta de Jorge, dije, no, ahora Graciela me va a decir, no, eso es para un astrólogo, y mirá, Graciela, hay una crack, una crack. Claro, es que pienso, por ejemplo, a mí me gusta mucho plantar, ¿no? Me encanta, he hecho cursos de huerta, y también cuando uno planta, se lleva por la luna, ¿no? O cuando va a cosechar también, hay recomendaciones de en qué momento cosechar, no sé, un rabanito, que es algo que es una raíz, que es algo que está bajo la tierra, o un fruto que está sobre la tierra, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Es muy interesante, yo creo que sí influye, pero bueno, no linealmente, porque uno tiene, a ver qué dice, no estuve tan... somos sensibles al 100%, claro. Claro, son signos, así, signos más lunares que Leo o Aries, bueno, no, Aries tiene más que ver con Marte, bueno, pero son planetas más masculinos, más solares, ¿no? Claro. Graciela, mira, acá Nelson dice, referido al tema de los duelos, o ya sea por fallecimiento o porque alguien se va, como decía, ¿no? Hay etapas a veces que se terminan y también significan un duelo para alguien. Dice, a la persona que quiero y se me va, lo achico bien chiquitito y lo pongo en el corazón. Y si viene el recuerdo, miro hacia mi costado izquierdo, me emociono y sonrío. Mirá vos. Qué bueno. Bueno, ¿ves?
esto es simbolizar, localizar, poner en algún lugar, y esto lleva a un ritual, vamos a llamar ritual a la acción. Lo pone en un costadito, mira hacia ese lugar, lo pone en el otro. Hay todo un trabajo. Volviendo a la película intensamente, es como si uno diera a cada emoción también yo a veces le pido a los pacientes que la caricaturicen, que, ¿no? A las emociones, que le pongan una imagen, que vean cómo son esos personajes, porque esta es una manera de, de simbolizar, de trabajarlas, porque es más concreto que si yo hablo de, bueno, tengo ese recuerdo, y quedó ahí como medio esfumado. Mira, acá Jorge dice que muchas gracias por las respuestas y por las enseñanzas que les estás dejando, Graciela. Ay, Muchísimas gracias. No, yo creo que sí, yo siempre les decía a ustedes que vale la pena escuchar a Graciela, siempre deja cosas para reflexionar. Yo para no robarte más tiempo, porque aparte sé que en cualquier momento volvemos a contactar, te quiero agradecer, pero aparte te quiero agradecer de una forma especial, porque tengo en la sala de espera a alguien que se va a integrar por acá también y que te va a hacer un regalo. Un regalo. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Mira, hoy decía que hay gente, por ejemplo, que sus emociones las puede canalizar a través de la palabra o a través de la escritura o a través de la pintura, y también mencionaba a través de la música. Y tengo en línea y le doy la bienvenida a Marcos Agüero, que es un joven cantante uruguayo maravilloso. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas, ¿todo bien? Un placer, Todo un muy gusto. bien. Te presento a la doctora Graciela Moreschi desde Argentina. Hola, Marcos. Un placer, qué lindo, qué lindo. Bueno, Graciela, te cuento que Marcos nos va a acompañar ahora hasta el final de esta transmisión con música, pero yo le dije ayer, mira, te voy a integrar un poquito antes, porque así le dedicamos una canción a Graciela. Ay, dale. ¿Te parece, Marcos? Bueno, bárbaro. Empezamos con una de Abel. ¿De Abel Pintos? De Abel Pintos. Sí, me encanta. Bueno. Cada noche de este viaje que parece no terminar, te vuelvo a soñar. ¿Será una obsesión? ¿Será la ansiedad? ¿Será que no lo quiero evitar? Y me asusta por momentos y me gusta por igual, que sea cada vez más real. Puedo sentirte en la piel, puedo probarte en la miel, puedo pedirte más. Y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin. Te veo ardiente, dulce y caprichosa, bailar para mí. Entre el perfume suave de las rosas de nuestro jardín, con el abrazo de la mariposa, te posas en mí. Y nadie va a decirme qué hacer, solo yo puedo ver lo que pasa en mí. Y no voy a decir a nadie cómo verme o tratarme, soy un simple aprendiz. Y cada final de los días lo real se confunde con lo onírico. Me pierdo en un mundo fantástico, único y mágico, porque es contigo. Y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin. Te veo ardiente, dulce y cariñosa, bailar para mí. Entre el perfume suave de las rosas de nuestro jardín, con el abrazo de la mariposa, te posas en mí.
Bravo. Bien, muy bien. Me encantó, gracias. Marcos. Muchas Bueno. gracias. Ahí quedó, viste, justito con lo que estábamos hablando de las plantas y habla del jardín. Habla, Sí, ¿viste? Eso total. quedó justito. Todo es maravilloso, mirá vos. Acá, para despedirte, Graciela, mirá, voy a incorporar un mensaje de Luis que dice, Tesla decía que todo era energía, frecuencia y vibración, ¿no? Y bueno, la música ahí también cumple con su rol. Tiene razón, Tesla era un genio. Sí. Bueno, la verdad que me encantó esta experiencia con vos, la verdad me gustó muchísimo la entrevista. Marcos, me encanta, estás ay. Está en Instagram, En el está en Instagram, sí. YouTube. Bárbaro. Yo después te Bueno, comparto el contacto. voy a buscarte. Ahí está, bueno, nos buscamos mutuamente. Dale. Marcos Me encanta. Agüero. Bueno, Graciela, chao. beso grande, muchas Chao, gracias. gracias. Gusto, hasta Chao. luego. Chau, chau.